Te invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versos 21 al 39. Marcos, capítulo 15, versos 21 al 39. Dice así la palabra del Señor, Marcos 15, 21 al 39. A uno que pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión, que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ella con corazones dispuestos y que tú nos hables y nos recuerdes que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Cuando uno muere, se dicen muchas cosas de la persona que murió. Casi siempre las cosas buenas, las cosas malas, por lo general
no se mencionan en ese momento. Pero cada vez que una persona muere, parece la naturaleza humana, sentimos la necesidad de decir algo al respecto de esta persona. Algunas cosas que se dicen son muy sabias. Otras cosas que se dicen son muy necias. Pero siempre se dice algo. Mi abuelo tenía una historia de un hombre que murió allá en su pueblo, en Tumaco. Y en el funeral comenzaron a decir muchas cosas buenas de este hombre, muchas cosas positivas. Fue un gran esposo. Ayudaba a los pobres. Padre ejemplar. Hasta aquí hay un momento que la viuda codea al hijo. Le dice, anda, asómate al cajón a ver si el que está allá adentro es tu papá. Queremos decir algo. Y yo creo que la razón por la cual queremos decir algo es porque sentimos la necesidad de evaluar lo que significó esa vida que ha terminado. Todo ser humano deja una huella. Todo ser humano, toda vida es valiosa. Todo individuo, toda persona que vive, hizo algo o fue alguien. Y en el momento en que esa vida termina, sentimos la necesidad de detenernos y de reflexionar lo que esa vida significó. ¿Quién fue esta persona? ¿Cuáles son las cosas que hizo? ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Y qué significó esta persona en su existencia terrenal? Pero ¿qué pasó cuando Jesús murió? ¿Qué se dijo de él? Un hombre que hizo tanto bien. Un hombre que bendijo a muchos. Un hombre que sanó a muchos. Un hombre que enseñó el camino de Dios. Todos nosotros esperaríamos que se dijeran cosas bonitas de él. Que se hiciera una pausa. Que sus amigos y aún sus enemigos, que la gente que lo conoció hiciera una pausa en ese momento, hicieran una evaluación de su vida. Y dijeran lo que la vida de este hombre significó. ¿Quién fue este hombre? ¿Qué dijo la gente al respecto de Jesús cuando él murió? El Evangelio de Marcos nos dice algunas cosas. El Evangelio de Marcos nos dice que después que lo azotaron, lo pusieron a cargar su cruz. En aquella época no se cargaba la cruz entera, como saben en los cuadros. Se cargaba el travesaño. La estaca vertical estaba en el lugar de ejecución. Pero cada reo tenía que cargar el travesaño de la cruz, de su cruz. Y caminar por las calles de Jerusalén. Espectáculo público.
cargar el madero en el que lo van a ejecutar. Algo parecido a la costumbre de la mafia, que ponen al que van a matar, lo ponen a escarbar su propio hueco. Pero Jesús estaba tan débil que no pudo con su cruz. Lo habían azotado despiadadamente. Así que un tal Simón tuvo que cargar la cruz. Y cuando llegaron al lugar de la calavera, lo clavaron en el travesaño. No en las manos, en las muñecas. Aquí en las muñecas pasa el eje de nervios que irriga, que controla todos los movimientos de la mano. Es uno de los puntos más dolorosos. Allí atravesaron los clavos. Luego, los pies. Los clavos no iban en la parte frontal del pie, iban en el talón. Y ahí lo guindaron. Suspendido entre el cielo y la tierra. Completamente desnudo. Para avergonzarlos públicamente. Los crucificados morían desnudos. En lugares públicos, en intersecciones de caminos, para que todo aquel que pasara lo viera. La muerte por crucifixión es una muerte por asfixia y fatiga. El crucificado está en una posición en la que no puede respirar bien. Para poder respirar tiene que empujarse para poder mover su diafragma. Pero cada vez que se empuja se está enterrando los clavos que tienen los talones. Horas en la cruz. Sobre su cabeza, la sentencia. Todos los crucificados le ponían su sentencia para que supieran por qué estaban allí. Todo aquel que pasaba supiera por qué ese hombre estaba allí. El rey de los judíos. Hermano, el rey de los judíos era un título subversivo. Jesús fue condenado a muerte bajo el cargo de insurrección, bajo el cargo de subversión, bajo el cargo de rebelión contra el imperio romano, porque aquel que se proclamaba rey de los judíos estaba proclamando un líder sobre la nación de Israel y desafiando la autoridad de César, del emperador romano. Declararse rey de los judíos era desafiar la autoridad de Roma, era decir: el líder de esta nación no es el César de Roma, el líder de esta nación soy yo. Y ese fue el cargo. A su lado, a cada lado, 2 bandidos. Bueno, pero la palabra que se traduce bandidos en el original griego es una palabra que realmente significa insurreccionista, revoltoso, guerrillero.
subversivo. Probablemente los compañeros de Barrabás. Y cuando los romanos miraron a este hombre colgado en la cruz, su sentencia, su cargo sobre su cabeza, rey de los judíos, insurreccionista, activista político, subversivo. Y a su lado los otros dos insurreccionistas, los otros dos revoltosos, los otros dos guerrilleros. Cuando los romanos miraban a la cruz, miraban a un revoltoso, un enemigo del imperio, siendo castigado por rebelarse en contra de Roma y como advertencia a todos los demás, como tú te rebeles en contra de Roma, eso es lo que te va a suceder. Y el Señor estaba ahí guindado. Y empezó la burla. Bueno, yo no sé qué hay en la naturaleza humana. Todos nosotros. Yo no sé qué hay en la naturaleza humana. Que cuando vemos a alguien que había sido popular, alguien que había estado en una posición de poder, alguien que había estado en una posición de influencia, alguien que había gozado de mucho prestigio, cuando lo vemos desacreditado, derrotado, avergonzado, expuesto públicamente como un farsante, queremos burlarnos de él. Yo no sé si es envidia, pero por alguna razón el ser humano se goza en burlarse de aquel que un día estuvo en alto y ahora está derribado. ¡Hey, tú! Que destruyas el templo. No, que no. No que destruyas el templo. Y en 3 días lo podías levantar. Baja de tu cruz y sálvate a ti mismo. Y los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos de la nación, los sacerdotes, los principales sacerdotes y escribas, miraban a la cruz y ¿qué veían? Un impostor, un falso Mesías, un falso profeta. Para ellos, un problema, un tipo que dijo ser el Mesías, un tipo que dijo ser el Hijo de Dios, un tipo que dijo ser el ungido de Dios, pero que realmente fue un falso profeta, un falso Mesías. ¡Ey, tú! Que baje ahora de la cruz ese Cristo, ese Mesías, ese ungido. Bájate de la cruz para que veamos y creamos. Eso es lo que ellos veían. Un farsante, un impostor, finalmente expuesto y desacreditado como lo que él era. Pero Jesús callaba. Hermanos, y el colmo de los colmos. Llega un momento en que los dos que están muriendo al lado de él se empiezan a burlar de él. Es que cuando uno no lo quiere en una casa, hasta el perro se orina en la pierna de uno.
El colmo del colmo. Burla de los que pasaban. Burla de los romanos. Burla de sus enemigos, los líderes religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos. Y burla de los otros reos que están muriendo al lado de él. Pero Marcos nos habla de otro personaje en esta historia. Marcos nos habla de alguien que ha estado al pie de la cruz durante todo este tiempo, observando, mirando. Y luego el Señor dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y otro que estaba ahí parado dice, parece que está llamando a Elías. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver Elías con esto? Elías, los judíos creían que Elías era como un santo patrono de los afligidos. Los judíos creían en sus tradiciones de que Elías era aquel que intercedía como un ángel de la guarda, que intercedía y que venía a ayudar a aquellos que estaban en situaciones muy difíciles. Los judíos creían que Elías era aquel profeta, aquel santo, que cuando el justo, la persona recta, la persona decente, estaba sufriendo injusticia, estaba sufriendo opresión, Elías era el que lo ayudaba y lo sacaba de esa situación difícil. Sí, la gente que estaban ahí, algunos de los que estaban allí, ¿qué pensaron? Pensaron que era un pobre desgraciado, colgado de la cruz, clamando a su santo patrono, Elías. Tinieblas cubrieron la tierra. Y a eso de las 3 de la tarde, la hora del sacrificio de la tarde en el templo, Jesús clamó, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Y el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. Y entra un personaje más en la historia. Aquel que ha estado al pie de la cruz mirando todo lo que sucedía. Aquel que vio a Jesús callar mientras lo injuriaban. Aquel que vio a Jesús decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquel que vio a Jesús soportar el dolor de la cruz, negándose a aceptar vino con mirra, negándose a aceptar el vinagre que los judíos creían tenía propiedades analgésicas, negándose a maldecir, negándose a renegar de Dios, callado,
Y exactamente a la hora del sacrificio de la tarde, con un gran grito, voluntariamente entregó su vida. Y este hombre, este soldado, miró a la cruz y dijo, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Hermanos, este soldado había visto muchas ejecuciones. Este soldado había visto muchas muertes. Este soldado había visto muchas crucifixiones, pero ninguna como la que él vio ese día. Algo en su corazón le dijo cuando él miró a la cruz, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y ahí terminó la vida humana de Jesús. La eulogía, la eulogy de Jesús. Las palabras finales que se dicen cuando una persona muere. No la dijeron ninguno de sus discípulos. No la dijo Pedro. No la dijo Juan. No la dijo su madre. La dijo un soldado romano. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Hermano, Jesús vivió y murió como el Hijo de Dios. Hermano, cuando nosotros miramos a la cruz, ¿qué vemos? Los romanos veían a un insurreccionista. Los judíos miraban a la cruz y veían a un falso Mesías, a un farsante. Los que pasaban miraban a la cruz y veían a un pobre desgraciado clamando a Elías. Pero este centurión miró a la cruz y vio al Hijo de Dios. Hermanos, y aún hoy, yo me paro con este centurión y miro a la cruz. Y puedo decir con este centurión, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Yo miro a la cruz y veo al Hijo de Dios, el pan que descendió del cielo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno, hecho carne, el Hijo de Dios, azotado, golpeado, roto, maldito por mis pecados y por los pecados del mundo. Y mientras otros se burlan de él, mientras otros piensan que fue un falso Mesías, mientras otros piensan que fue simplemente un pobre diablo, un buen maestro que le hicieron una gran injusticia, yo miro a la cruz y digo junto con este centurión, verdaderamente este hombre fue el Hijo de Dios. Vivió y murió como ningún otro hombre sobre la faz de la tierra ha vivido y ha muerto.
No, ¿qué ves tú cuando miras a la cruz? Yo veo al Hijo de Dios pagando por mis culpas. Aquel que no hizo pecado, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos también hijos de Dios. ¿Qué se dijo de Jesús cuando murió? Verdaderamente, este hombre fue el Hijo de Dios. Oremos. Señor, gracias por Jesús, tu Hijo, a quien tú enviaste. Y el cual entregó su vida en rescate por muchos. Muchos creyeron en Él, otros no creyeron en Él. Algunos pensaron que fue un profeta, un maestro, que sufrió una gran injusticia. Otros pensaron que fue un criminal, un enemigo del imperio. Otros pensaron que él fue un falso profeta, un falso Cristo. Pero nosotros creemos, como dijo este centurión, que verdaderamente él fue el Hijo de Dios. Sacrificado, asesinado por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Alguien que vivió como ningún otro hombre ha vivido jamás. Y alguien que murió como ningún otro hombre ha muerto jamás. Y podemos mirar a su vida, su obra, su ministerio, sus palabras, sus hechos, sus milagros. Y la forma como enfrentó la cruz. Y su muerte voluntaria. Exactamente a la hora del sacrificio de la tarde. Y podemos decir, verdaderamente, Jesús de Nazaret, fue el Hijo de Dios. Esa es nuestra fe y esa es nuestra confesión cuando miramos a la cruz. Bendito sea, Señor nuestro Padre, que no escatimaste ni a tu propio Hijo por nosotros. Y bendito sea Jesús, tu Hijo, que voluntariamente rindió, entregó su vida por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.